o los temas del día de hoy. Pues la clase pasada tocamos el tema de Legionela, nos prestaron un caso clínico ahí muy representativo, y no sé si tengan alguna duda, pregunta de la clase pasada o las clases pasadas. Bueno, si no hay dudas, si gustan iniciar, si ya están los ponentes, pues iniciamos. Bueno, Ya vamos a empezar. muy bien, adelante. Y nosotras somos el equipo y les vamos a hablar sobre las infecciones causadas por micoplasmas y clamidias. Los micoplasmas son microorganismos que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y se pueden aislar en el humano, en otros mamíferos, en diversos vertebrados, artrópodos y en las plantas. Estos microorganismos van a pertenecer a la clase de Mollicutes, que significa piel blanda, y este se va a dividir en 4 órdenes. Sin embargo, hay uno que es de mayor interés en la patología humana, que es el orden Mycoplasmatales. Este va a tener la familia Mycoplasmataceae, géneros Mycoplasma y Ureplasma, de los cuales cada uno tiene diversas especies. Estos van a actuar como parásitos extracelulares de células y tejidos, pero algunas especies sí pueden pasar a la célula, lo que puede motivar su resistencia a los anticuerpos y antibióticos y su tendencia a la cronicidad. Los micoplasmas son caracterizados porque estos tienen una ausencia de la pared celular. Esto los va a conferir, los va a hacer pleomórficos, les va a conferir una resistencia a los betalactámicos, por lo mismo que los betalactámicos tienen acción en la pared celular, y como estos microorganismos no tienen pared celular, pues no van a poder actuar estos antibióticos. Asimismo, se va a impedir la coloración por tinción de Gram. La única protección externa que tienen los micoplasmas van a ser las lipoproteínas, y estas son muy antigénicas y son reconocidas por células del sistema inmune. Además, poseen adhesinas, que estas son, pues ya sabemos que son estructuras que funcionan para adherirse a las células epiteliales. Esta es una tabla que venía en el libro, en donde se muestran las principales características de las infecciones por micoplasmas y ureplasmas, y más adelante vamos a mencionar, se van a desglosar cada uno. Bueno, infecciones por Mycoplasma pneumoniae. Esta es la especie más importante en la patología humana, y el contagio se va a producir por vía respiratoria por medio de aerosoles o por medio de fomites. Una vez que las bacterias ingresan al aparato respiratorio, las bacterias se van a adherir a las células epiteliales respiratorias por medio de una adhesina, que va a ser la adhesina de tipo 1. Una vez que se adhieren al epitelio, se van a producir peróxidos de hidrógeno que tienen actividad citotóxica y van a alterar el movimiento ciliar y daño a las células. Algunas de las proteínas de membrana van a producir citocinas proinflamatorias como la interleucina 8, y esto va a hacer que las células epiteliales atraigan a los neutrófilos a las vías respiratorias, y esta es una infiltración celular propia de estas infecciones. Además, puede estar implicada en la patología del asma por la inflamación que da lugar a una hiperrespuesta bronquial y causa síntomas de obstrucción aérea. Bueno, ya pasando a las infecciones respiratorias, estas se van a dar en las personas que tienen una infección aguda. Los microorganismos se van a encontrar
en la nariz, en la garganta, en la tráquea, en el esputo. La transmisión va a ser de persona a persona por medio de aerosoles a partir de secreciones respiratorias y la transmisión va a ser facilitada por medio de la tos. Tiene un periodo de incubación de 1 a 4 semanas y este microorganismo, el Mycoplasma pneumoniae, va a estar implicado en el 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad, que tiene una incidencia baja en los niños menores de 5 años, en los mayores de 5 años, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, puede ocurrir de forma endémica y puede ocurrir de forma epidémica en personas mayores y en mayores de 5 años. Presentan diferentes cuadros respiratorios, siendo la traqueobronquitis el síndrome más típico que presenta este microorganismo. La traqueobronquitis se caracteriza por una fiebre, tos, malestar y cefalea. La faringitis, esta puede acompañar a la neumonía o a la traqueobronquitis o simplemente aparecer de forma aislada. Los síntomas que presenta va a ser fiebre, cefalea, dolor de garganta, exudado faríngeo y adenopatías cervicales. La laringitis va a cursar con ronquera, debilidad o pérdida de la voz, sensación de cosquilleo o aspereza en la garganta, dolor de garganta, sequedad de garganta y tos seca, mientras que la sinusitis va a presentar mal aliento, pérdida de sentido del olfato, tos que empeora en la noche, fatiga y malestar general, fiebre, cefalea, dolor retroocular, congestión y secreción nasal, dolor de garganta y goteo retronasal. La neumonía atípica va a ser la manifestación más grave de este microorganismo. Esta va a cursar con fiebre mayor de 38 grados. La tos inicialmente no va a ser productiva, sin embargo, posteriormente puede presentar una expectoración moderada sin hemoptisis. También presenta cefalea, escalofríos, artralgias, mialgias, malestar general, dolor torácico, disnea en los casos más graves, otalgia, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarreas. En la auscultación se pueden revelar roncos, sibilancias y crepitantes. Y en la radiografía de tórax van a aparecer imágenes de una neumonía atípica y en el 20% de los casos va a haber derrame pleural. En los niños menores de 5 años se van a manifestar más bien como coriza y estornudos, que la coriza es como gripa, como una gripa normal, y va a ser infrecuente la progresión a la neumonía. Mientras que en los niños mayores de 5 años y en los adolescentes, esta población es más propensa a desarrollar una neumonía con una afección de uno o más lóbulos. Sin embargo, pocas veces requiere hospitalización, a diferencia de los adultos, que del 10 al 30% de los adultos infectados van a presentar una neumonía y va a ser una causa importante de hospitalización en ancianos. También hay presencia de manifestaciones extrapulmonares y estas pueden aparecer antes, durante o después de las manifestaciones broncopulmonares, pero también pueden aparecer en ausencia de cualquier síntoma respiratorio. Sin embargo, estas van a aparecer en un pequeño porcentaje de los infectados y estas son todas las manifestaciones extrapulmonares: las neurológicas, cardíacas, musculoesqueléticas, hematológicas, renales, dermatológicas y oculares. Pero pues no tiene caso que se las lea todas, ¿no? Pero pues ahí están. Ahora pasamos con infecciones genitales y neonatales por micoplasmas. Los micoplasmas genitales pueden estar presentes como comensales en el aparato genital de portadores sanos. La colonización vaginal va a aumentar con el paso de los años si la persona tiene relaciones sexuales y durante el embarazo, y va a disminuir tras la menopausia. Del 20 al 50% de las mujeres pueden estar colonizadas por Mycoplasma hominis y del 50 al 80% pueden estar colonizadas por Ureoplasma spp. En el embarazo, lo que va a ocurrir es que se van a adherir estos microorganismos a las células y van a activar a los macrófagos, y esto va a hacer que se liberen citocinas proinflamatorias y que se activen las prostaglandinas. Con la activación de las prostaglandinas va a haber un aumento de las contracciones uterinas y esto va a provocar una dilatación del cérvix, lo que puede producir la rotura de membranas y un parto prematuro. El Mycoplasma genitalium, en varones va a causar una uretritis
y se ha aislado en pacientes homosexuales con proctitis. En las mujeres es una causa de cervicitis, uretritis, endometritis y enfermedad inflamatoria pélvica. Los ureoplasmas, estos pueden causar también, al igual que los otros, uretritis y raramente epididimitis. Estos se han aislado en líquido amniótico de gestantes con coriamnionitis o infección intraamniótica y se ha relacionado con un aborto tardío, amniorexis pretérmino y parto prematuro. Y colonizan con cierta frecuencia a los recién nacidos y pueden causar neumonía y enfermedad pulmonar crónica en neonatos prematuros de bajo peso. Y la colonización neonatal es principalmente en los recién nacidos por parto vaginal. El Mycoplasma hominis pues causa muchas enfermedades. Estas son vaginosis bacteriana, enfermedad inflamatoria pélvica, endometritis puerperal o posaborto, pielonefritis, entre otras. Para el diagnóstico se aplican 3 tipos de técnicas. En las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, que es la técnica de PCR, esta va a permitir detectar las principales especies patógenas. Tienen mayor sensibilidad que el cultivo, pero menor que las técnicas de detección de anticuerpos IgM, ya que estos van a ser más sensibles a partir de la 3ª semana. Y lo más recomendado para su diagnóstico es aplicar el PCR aunado a la detección de IgM. El diagnóstico serológico, este va a ser el método más utilizado para diagnóstico de infecciones por Mycoplasma pneumoniae. Y para que sea diagnóstico, se tiene que detectar una seroconversión o tiene que haber un aumento significativo de inmunoglobulina G en 2 muestras de suero tomadas con 2 o 3 semanas de intervalo. Y para poder detectar una infección aguda, la IgM va a aparecer en las primeras semanas del cuadro, en la primera semana, perdón, y va a alcanzar el pico a las 3 a 6 semanas. El cultivo, las distintas especies de micoplasma se van a diferenciar por su capacidad de fermentar glucosa y utilizar la arginina. Y en el caso de las ureoplasmas, estas van a hidrolizar a la urea. En Mycoplasma pneumoniae solamente se va a realizar cultivo en las formas graves o si se están realizando encuestas epidemiológicas porque esta presenta dificultades y una lentitud de crecimiento de 3 a 4 semanas. El Mycoplasma hominis, como dato, este es el único micoplasma que puede crecer en los medios de cultivo habituales. El tratamiento de Mycoplasma pneumoniae puede que no se utilice el antibiótico porque estas infecciones pueden ser autolimitadas. Sin embargo, se ha encontrado que si se administran se reduce la duración de los signos y síntomas respiratorios. Estos microorganismos van a ser resistentes a beta-lactamicums, como ya habíamos mencionado, al cotrimoxazol, a la rifampicina, y van a ser sensibles a macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. El tratamiento de elección va a ser acitromicina, va a ser de elección porque este tiene menor duración del tratamiento, este se puede administrar durante 3 días. Sin embargo, la terapia alternativa con otros tipos de macrólidos o tetraciclinas y fluoroquinolonas, el tratamiento va a ser más prolongado, pudiendo ser de 7 a 14 días hasta 21 días. En la terapia alternativa, los macrólidos se prefiere la claritromicina que la eritromicina. En las tetraciclinas se utiliza principalmente la doxiciclina y las fluoroquinolonas se utiliza el leofloxacino y el moxifloxacino. Sin embargo, las tetraciclinas y las quinolonas van a estar contraindicadas en niños por sus efectos adversos. En presencia de síntomas neurológicos se van a recomendar antibióticos que penetren el sistema nervioso central como la doxiciclina. Para el tratamiento de Mycoplasma hominis se tiene que tomar en cuenta que este va a ser resistente a la eritromicina y acitromicina, que estos son macrólidos de 14 y de 15 átomos, y va a ser resistente también a cetólidos. Sin embargo, va a ser sensible a la jasomicina, que este tiene 16 átomos. También va a ser sensible a la clindamicina, a tetraciclinas, que va a ser la doxiciclina, y a las quinolonas previamente mencionadas.
El ureoplasma va a ser resistente a la clindamicina, pero va a ser sensible a macrólidos, tetraciclinas y quinolonas. Y el Mycoplasma genitalium va a ser sensible a sidromicina y claritromicina, que este va a ser el tratamiento de elección. Y las tetraciclinas y quinolonas, pero estas no se utilizan tanto. Vamos a pasar al tema de clamidias. Estos microorganismos van a ser bacterias inmóviles, van a tener un ciclo bifásico de desarrollo y parasitismo intracelular obligado. Estas van a producir infecciones tanto respiratorias como genitales y oftálmicas en el humano. Aquí se mencionan las principales características de las infecciones por clamidias, pero igual vamos a ir desglosándolas conforme vaya pasando la presentación. Estos van a presentar determinantes antigénicos en su membrana y van a ser los lipopolisacáridos y la proteína mayor de membrana. El lipopolisacárido va a ser un antígeno termoestable que va a ser común a todas las especies del mismo género de clamidia y tienen una actividad endotóxica limitada, mientras que la proteína mayor de membrana va a ser un antígeno termolábil y este va a tener una función de porina. Las bacterias van a presentar dos formas celulares, que va a ser el cuerpo elemental y el cuerpo reticular, y va a presentar un ciclo bifásico del desarrollo. El cuerpo elemental va a ser la forma infecciosa. Este va a invadir a las células eucariotas y son capaces de sobrevivir fuera de la célula en un tiempo limitado. El cuerpo elemental va a ser incapaz de replicarse, sin embargo, este va a tener una capacidad infectante. Se va a adherir a la célula y una vez que penetra al interior se va a convertir en el cuerpo reticular, que esta va a ser la forma no infecciosa o forma intracelular. Estos se van a multiplicar dentro de la célula por fisión binaria y van a generar nuevos cuerpos reticulares que se van a transformar en cuerpos elementales, y cuando se encuentren las condiciones adecuadas, estos van a poder ser liberados y pueden infectar nuevas células. Y todo este ciclo vital tiene lugar entre 48 y 72 horas. En ocasiones por actividad de los interferones, por actividad de los antibióticos o en ciertos déficits nutricionales, se puede desarrollar un estado reversible de persistencia de la clamidia en el interior de la célula huésped, que no hay una replicación temporal. Sin embargo, va a haber génesis de cuerpos reticulares aberrantes, que estas van a ser formas viables, pero no infecciosas, como ya habíamos mencionado. Esto podría desarrollar un papel importante en la patogenia de las enfermedades crónicas que son causadas por clamidias. Vamos a hablar ahora de infecciones causadas por clamidia neumonía. Este va a ser un agente causal de infecciones del tracto respiratorio tanto superior como inferior, y se ha encontrado que hay anticuerpos IgG en el 40% de los adultos y que aumenta esto con la edad, siendo del 70% en adultos mayores. La primera infección generalmente es asintomática y suele ocurrir entre los 5 y 10 años de edad. Y una persona puede sufrir varias infecciones en su vida, lo que podría explicar la persistencia prolongada de inmunoglobulina G. La transmisión se va a realizar de persona a persona por medio de secreciones respiratorias. No tiene una contagiosidad muy elevada y los portadores asintomáticos van a ser el reservorio del microorganismo en la comunidad. Bueno, me escucho. Sí. Bueno, sigo yo. Les voy a seguir hablando un poquito de clamidia y les voy a hablar de las infecciones respiratorias causadas por clamidia pneumoniae. Espérenme. Bueno, este agente etiológico generalmente, bueno, es frecuente que cause infección de vías respiratorias superiores, que se van a manifestar como si fueran una faringitis. Entonces va a ser como una faringitis normal, que va a tener fiebre, malestar general y un exudado faríngeo. Y esta clamidia pneumoniae, tanto en neumonía como en una evolución como lenta. Como dice ahí,
suele tener un curso prolongado, incluso tras tratamiento adecuado, o sea, la resolución de del problema y la evolución va a ser lenta, aunque favorable. También puede producir otros problemas como sinusitis, laringitis y bronquitis. Y este agente también es causa importante del 10 al 15% de neumonías. Causa del 10 al 15% de las neumonías adquiridas en la comunidad, especialmente en ancianos de 65 a 80 años. Esta va a ser más frecuente en los adultos que en los niños. Y es una infección que raramente se va a presentar de forma nosocomial. La neumonía una y que también la neumonía va a tener una... Mariana, ¿Dónde? te estás trabando. Ay, ¿qué hago? Ayuda. Voy a intentar. No. No te escuchas casi. Bueno, en lo que se reconecta la doctora, ¿alguna duda, pregunta que tengan? No, nada, todo bien. Sí. Okay. Doctora, ¿ya está lista? ¿Me escucho? Sí. Es que estoy intentando entrar desde mi celular para entrar en vez de con el Wi-Fi con mis datos. Muy bien. Para ver si se traba un poco menos. Muy bien, entonces pues esperamos a que continúe, ¿está bien? Si hay alguna duda, alguien con confianza puede hacerla y en lo que se logra resolver esta cuestión técnica, pues la platicamos. Tengo una duda. Ay, se escucha como eco. Hola. Hola. Sí. Con respecto a las infecciones por micoplasma, como que estaba un poco, pues, no, como muy general, o sea, el cuadro que puede ocasionar. ¿Cuál es el cuadro clínico más, pues, representativo? ¿Son infección, una neumonía típica o cómo? Sí. Los micoplasmas, fíjense que tienen una historia muy interesante en el sentido de que en los años 40, cuando recién se inventó la penicilina, pues había neumonías que habitualmente eran neumocóxicas y era la famosa neumonía típica, ¿verdad? Que tenía un paciente tos, fiebre, disnea, expectoración y radiológicamente había pues un infiltrado ahí pulmonar y ya, ¿no? Esa era una neumonía típica y todavía se reforzaba un poquito más en términos de típico porque les daban penicilina, que en ese entonces es cuando era el boom de la penicilina. Los pacientes mejoraban y se curaban. Ahora, comenzaron a ver que entre más pacientes tenían con neumonía, había un grupo de pacientes los cuales no resolvían con los antibióticos. Entonces decían, ay, o sea, a ver, este paciente tiene una evolución típica, pero no me está resolviendo con el antibiótico que le estoy dando. Y aparte, cuando quiero objetivar la etiología, en este caso mediante un cultivo o mediante la tinción de Gram, no se ve nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ahí surgieron las famosas neumonías atípicas. Y estos agentes, como es Chlamydophila pneumoniae, como es Mycoplasma pneumoniae y como son
todos los virus que ustedes conocen, y pues, el COVID no es una excepción, surgen, ¿verdad? Y se comienzan a buscar de forma indirecta, con serologías, con inmunofluorescencia, antígenos y ya más recientemente cultivos. Entonces, los micoplasmas, hay varios, ¿verdad? Son entre 14 subespecies de micoplasma. Y el cuadro clínico de mayor trascendencia desde el punto de vista de morbimortalidad es el Mycoplasma pneumoniae. ¿Sí? Mycoplasma pneumoniae tiende a causar infecciones del tracto respiratorio superior, pero la que más trasciende es la famosa neumonía caminante o walking pneumonia, que le llaman los norteamericanos, que son neumonías que caminan en el sentido de que los pacientes son ambulatorios y no precisan de una atención en urgencias, y son neumonías que se diagnostican dentro del consultorio habitual, ¿verdad? Son pacientes que llegan con síntomas muy, muy inespecíficos, si acaso un poquito más orientados a lo respiratorio, algo de tos seca, disconfort en el tórax, y hacemos una revisión clínica, no encontramos grandes datos relevantes, pero cuando hacemos una radiografía o cuando hacemos un examen de biometría hemática, podemos ver cambios que sugieren una focalidad infecciosa. Por ejemplo, llego yo, tengo síntomas de más de 2 semanas de evolución, que eso ya no es típico para una neumonía convencional. Tengo fiebre o febrícula, mialgias, artralgias, como un cuadro viral habitual. Me hacen, y pues me escuchan, me revisan de pies a cabeza, no me encuentran nada, pero como ya tengo tiempo sintiéndome mal, pues van a hacer un protocolo de estudio para un paciente febril con síntomas inespecíficos. Entonces, dentro de ese perfil de estudios me piden una biometría hemática, una radiografía de tórax, probablemente un examen de orina, y me revaloran con los resultados. Entonces, llego yo con los resultados y ustedes ven que en la biometría hemática tengo leucocitosis, tengo linfocitosis o monocitosis habitualmente, y en la radiografía tengo una neumonía, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, canijo, o sea, la evolución de esta neumonía es atípica, ¿verdad? Porque tiene un curso subagudo crónico, que no es común en las neumonías bacterianas, al menos por neumococo y haemófilos, que ya las tocamos. Y aparte tiene pues datos radiográficos de neumonía como tal. Entonces pienso ahí en Mycoplasma pneumoniae, ¿verdad? Entonces a eso se les llama neumonías caminantes, ¿no? Son muchas neumonías que cuando hacen estudios masivos de radiografías para tamizajes, se pueden encontrar datos de neumonía, pero no precisamente si urinario, ¿verdad? Entonces, de las 14 especies de micoplasma que hay, ahorita se me sale si son más, lo más seguro es que sean más, 6 son patógenas para el cuerpo humano, y de esas 6, 5 son patógenas para el aparato genitourinario, ¿verdad? El problema que tienen estos micoplasmas es de que, y de hecho los micoplasmas como tal, como microorganismos, son medio curiosos, ¿eh? Si fueron algo curiosos y revisaron el tema un poquito más a fondo, se debieron de haber dado cuenta que los micoplasmas y las clamidias se parecen mucho a los virus, ¿sí? La única diferencia es que estas bacterias sí están vivas, ¿verdad? O sea, las bacterias están vivas. Acuérdense que los vivos no están ni vivos ni muertos. Para que un ser vivo sea vivo, tiene que producir energía, ¿verdad? Tiene que tener metabolismo, y los virus no lo tienen. Pero estas bacterias lo que tienen es de que tienen un metabolismo muy lento, ¿verdad? Son como monjes, ¿verdad? Que los monjes tienen frecuencias cardíacas bien bajas, respiran bien lento y viven mucho, ¿no? Los molicutes, y en este caso los micoplasmas, los ureaplasmas y las clamidias, tienen estas características, tienen genes bien pequeños. Los genes que tienen los tienen para aprovechar energía, no tanto para producirla, aunque sí la producen, y son ubicuos el ser humano. O sea, el ser humano es el reservorio de esto, ¿va? O sea, hay patologías, por ejemplo, la citacosis, que es una zoonosis, pero la mayor parte de las infecciones por estas dos bacterias, pues son, el reservorio es el humano, ¿verdad? Entonces es de humano a humano. Entonces quiere decir que abundan, porque humanos abundan, ¿verdad?
Entonces, las infecciones a nivel genitourinario trascienden en grupos de edad, porque pueden ocasionar infecciones genitales o infecciones urinarias que pueden culminar en partos pretérmino o en abortos, en pérdidas, ¿no? Entonces, eso es lo importante en sí, pero si ven, la mayor parte de estas infecciones se resuelven por sí solas, hablando de micoplasma. La mayor parte de las infecciones son raras que reciben, aunque sí pueden recibir porque no dejan inmunología permanente, a diferencia de pues, muchos virus, y tienen baja morbimortalidad, con una excepción, que es el Mycoplasma pneumoniae. Pero los tratamientos son básicamente, ¿sí? Básicamente bacterias intracelulares. Entonces, todo lo que se mete dentro de sus células, doctores, son como dentro de las sacan banderitas y se las ponen a las células. Vienen los natural killer, vienen los linfocitos y son los que las atacan y las destruyen, ¿verdad? Ya los anticuerpos no me sirven mucho. Entonces, ocupamos antimicrobianos que penetramos medicamentos que pasen dentro de las células, y los que pasan adentro de las células, de nuestras células, no son los betalactámicos, ¿verdad? Entonces son los macrólidos, son las quinolonas, ¿sí? Que habitualmente son intracelulares, ¿verdad? Entonces, el tratamiento es medio monótono. Realmente las resistencias no se miden, ¿sí? Sí podemos cultivar estas bacterias y hacer sensibilidades, pero no son estudios que sean de forma rutinaria. Son resistencias inferidas y básicamente es buscando genes de resistencia, no tanto fenotipos de resistencia. Y los tratamientos, repito, son sumamente monótonos porque la resistencia es muy baja de estas dos infecciones. Gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿O le seguimos? Le seguimos, ¿ya me escucho? Muy bien, sí, continuamos. Si me trabo, me dicen. No sé dónde se quedaron, que no escucharon todo. Lo de que es rara nosocomial. Y luego ya. Ah, ok. Bueno, como les decía, es una enfermedad que raramente se va a dar de forma nosocomial y no va a tener un cuadro clínico característico, la neumonía por este tipo de clamidia. Lo único que nos podría orientar al diagnóstico es que va a ser como los síntomas se van a instaurar de forma lenta y que el paciente en los días previos haya tenido una faringitis con las características que se las describí ya, que es una normal. Y este también tiene una evolución favorable, al igual que la faringitis, pero pues también es de resolución lenta. Incluso mencionaba el libro que hasta a veces sin tratamiento tienen una evolución favorable los pacientes. Y en pacientes que tienen enfermedades crónicas como EPOC o asma puede causar exacerbaciones, y en pacientes inmunosuprimidos puede también ser un poquito más grave. Las manifestaciones extrapulmonares, o sea, no infecciones respiratorias por este tipo de bacteria, por la clamidia pneumoniae, son raras y estas pueden incluir endocarditis, miocarditis, pericarditis y meningoencefalitis. Siguiente. Bueno, ahora la psittacosis, esta es una zoonosis que es causada por Clamidia psittaci. Esta es una bacteria que afecta principalmente a los psitácidos, que son aves como los loros, las cacatúas, los pericos. Y también puede afectar a otros tipos de aves como las palomas, los pollos, los pavos y los patos, pero si afecta a estos animales se llama ornitosis. Entonces, esta enfermedad, como está relacionada con estas aves, es una enfermedad que la mayoría de las veces se asocia con el ámbito profesional de la persona, ya sea cuidadores de aves o veterinarios o alguien que trabaja en un zoológico, por ejemplo, o pues personas que tienen mucho contacto porque tienen de estas mascotas en su casa. Las
personas, bueno, más bien los animales que están infectados con esta bacteria a veces pueden tener pocos síntomas o síntomas muy variados que tal vez el dueño del animal no podría como identificar que están enfermos. Y la infección al humano se va a dar por orina y heces desecadas, las plumas que liberan estas aves o aerosoles respiratorios como pues secreciones nasales o que tosan o hablen o algo así, porque si hablan según yo, bueno, no sé. Y el periodo de incubación para esta enfermedad va a ser de 5 a 19 días y va a ser una infección un poquito más fuerte, va a empezar con fiebre alta de 40 grados con escalofríos y va a ser una tos seca que puede evolucionar a una expectoración mucosanguinolenta, pero empieza como una tos seca. Va a ser cefalea intensa y afectación del estado general, falta de apetito, va a doler los músculos mucho, hepatoesplenomegalia y en algunos casos puede haber disnea y cianosis. Este es más fuerte. También puede afectar el sistema nervioso, a la piel, al corazón o al sistema gastrointestinal. Y la radiografía se va a ver como una neumonía atípica. Siguiente. Bueno, y ahora hablando de clamidia trachomatis. Esta clamidia, aquí puse como un cuadrito nomás como para, ejemplificar. Tenemos a la clamidia pneumoniae, de las que ya les hablamos, y luego la psittaci, que está a la derecha, y abajo está la clamidia trachomatis. La clamidia trachomatis, dependiendo del serotipo de esta bacteria, va a causarnos diferentes enfermedades. Con los serotipos A, B, BA y C, vamos a poder tener tracoma, que se da, por ejemplo, en África es muy común, en ciudades en desarrollo, y se le ha denominado la enfermedad como de la ceguera de los pobres, porque puede dar ceguera, ahorita se las voy a explicar. De los serovares de Alacá puede darnos infecciones genitales como uretritis, enfermedad inflamatoria pélvica, neumonía neonatal, si la madre está infectada, ahorita también se los voy a explicar, y conjuntivitis también al recién nacido. Y los serovares del L1 al L3 pueden causar linfogranuloma venéreo. Entonces, dependiendo del serotipo de esta bacteria, pues vamos a tener diferentes infecciones o síntomas. Dale. Bueno, los receptores para estos cuerpos elementales, porque tiene como una modalidad bifásica, como habló mi compañera, una que es infectante y otra que no. Entonces, los receptores para los cuerpos elementales, para esta especie de clamidia, se va a encontrar en células epiteliales de las mucosas de la uretra, el endocérvix, el endometrio, las trompas de falopio, ano, recto, tracto respiratorio y conjuntiva. Entonces, en estos lugares es donde vamos a poder tener los síntomas. Y los síntomas se van a deber a que va a haber una destrucción directa de las células, porque la bacteria, hay que recordar que es intracelular, y también porque se va a replicar y luego pues cuando ya sale se va a alisar, y por la respuesta inflamatoria pues del huésped de nosotros. Las cepas del linfogranuloma venéreo van a causar infección sistémica porque tienen una capacidad de afectar a las células reticuloendoteliales de los ganglios linfáticos. Dale, por favor. Bueno, ahora voy a empezar a hablarles del tracoma. El tracoma es la enfermedad que les decía que es la ceguera de los pobres. Es una queratoconjuntivitis folicular crónica. Y esta queratoconjuntivitis tiene, en realidad, pues no es como muy grave, pero el problema es que se va a ver agravada por reinfecciones, por eso se puede hacer como una enfermedad crónica. La principal población, así que infecta pues a la conjuntiva de los pacientes, son los niños de 2 a 5 años. Y la infección se puede dar por contacto directo con las manos o fomites y las moscas. Las moscas también son un medio para propagar la infección. El periodo de incubación es de 5 a 10 días y estas lesiones que van a darse en
epitelio corneal, pueden llevar a que nos infectemos de otras bacterias o de algunos hongos. ¿Das? ¿Ok? Aquí está como que un poquito el proceso de cómo se da. Va a causar una conjuntivitis purulenta tarsal leve, o sea, no va a ser muy grave, el problema va a ser que el paciente se va a estar reinfectando a sí mismo con moscas y se rasca, luego se ve el otro ojo y así. Entonces, estas reinfecciones pues van a hacer que la enfermedad se presente de manera crónica y van a presentarse folículos subepiteliales e hipertrofia papilar en la conjuntiva subtarsal. Y también la infiltración vascular de la córnea, esto que está ahí en la imagen, el panus, va a ser frecuente. Entonces, como todas estas reinfecciones y que se hipertrofie la conjuntiva subtarsal va a causar fibrosis y cicatrices a la larga y van a causar entropión, que es como que se mete el párpado. Y va a causar triquiasis, que es que las pestañas se metan, así como está en la foto en medio. Entonces, ese daño mecánico que va a estar haciendo la pestaña, que se meta el ojo y así, va a causarnos úlceras corneales que luego cuando se cicatrizan van a causar opacidad corneal y pues la pérdida de visión o ceguera. Entonces, por eso esta infección causa la ceguera de los pobres, causada por tracoma. ¿Dale? Bueno, entonces ahora hablando de las infecciones genitales, en los hombres, todavía estamos hablando de clamidia trachomatis. En los hombres va a tener un periodo de incubación de 7 a 21 días, en 10 a 20%, bueno, es la causa del 10 al 20% de las uretritis y va a causar síntomas menos intensos que gonorrea, así que el paciente podría no reconocerla. Puede causar también epididimitis, que se va a caracterizar por fiebre y dolor escrotal en un solo lado, y puede causar proctitis y proctolitis. Y va a ser frecuente en hombres homosexuales. Aquí en las imágenes podemos ver, por ejemplo, la uretra inflamada y en el otro un exudado como mucoide que puede salir. Y en los hombres es frecuente que bueno, no frecuente, pero puede estar asociado con síndrome de Reiter y artritis reactiva. Y en las mujeres, las infecciones genitales causadas por clamidia trachomatis muchas veces son asintomáticas. Van a causar del 5 al 20% de la cervicitis, 2/3 de ellas van a ser asintomáticas. Uretritis y enfermedad inflamatoria pélvica del 5 al 10% de las veces. Esta clamidia trachomatis puede estar implicada hasta el 20 al 50% de los casos de la enfermedad inflamatoria pélvica. O sea, en la mujer el problema es que va a subir la infección. Entonces puede causar problemas en las trompas de falopio, las va a tapar y por eso puede haber complicaciones reproductivas graves. Está asociada con los 2/3 de esterilidad de origen tubárico y 1/3 de los embarazos ectópicos, esta bacteria. También para las mujeres que están embarazadas y que están infectadas con esta bacteria, puede haber problemas para el recién nacido porque en el canal de parto se pueden infectar y pueden tener neumonía o conjuntivitis. Bueno, ahora el linfogranuloma venéreo. Esta también está causada por clamidia trachomatis y es una infección sexual de evolución crónica. Hay 3 estadios de la enfermedad. Primero vamos a tener una pápula indolora que se va a ulcerar y puede pasar desapercibida porque pues no va a causar dolor. Va a aparecer de los 3 días al mes de estar en contacto con la bacteria. Después va a haber una adenopatía dolorosa y eritematosa acompañada de sintomatología sistémica. A este se le llama bubón, que es como esas bolitas que se ven ahí. Y como complicaciones puede haber hipertrofia crónica granulomatosa con fibrosis y ulceraciones en los genitales externos y elefantiasis genital. Eso está muy feo, pueden buscar imágenes. El diagnóstico diferencial se puede establecer con sífilis, herpes, chancro, granuloma inguinal y a veces con linfoma.
Mira, dale. Esto es un como signo que es característico, que se llama signo de Group, que es que los ganglios linfáticos aquí por el ligamento inguinal como que se parten, entonces se ve inflamado el bubón, pero como en dos partes, y es característico del linfogranuloma venéreo. No, dale ya. Bueno, otras infecciones causadas por esta bacteria puede ser conjuntivitis por inclusión, que puede ser en los adultos o en los recién nacidos, y esto es que, pues, que se vaya a otra parte. En los adultos va a ser por contacto de la conjuntiva con las secreciones genitales a través de las manos, o sea que el paciente tal vez se rasque o se toque los genitales y después los ojos y pues va a causar conjuntivitis por inclusión. Y pues se va a dar en adultos generalmente jóvenes porque es la población con más, pues, probabilidad de contagiarse, y en los pacientes que tuvieron infecciones genitales. Puede haber otitis media también, adenopatía periauricular, y normalmente pues se va a resolver sin dejar secuelas en el adulto. En los recién nacidos, del 25 al 50% de los niños que nacen con mamás que están infectadas con clamidia, como ya les mencioné, pueden tener una conjuntivitis al pasar por el canal de parto. El periodo de incubación va a ser de 5 a 12 días, o sea que a los días el bebé va a iniciar con síntomas, y generalmente se va a presentar con secreción mucopurulenta y enrojecimiento y edema en la conjuntiva. Los folículos conjuntivales pueden aparecer de las 3 a las 6 semanas, y también por que se mueva, o sea, de sitio la infección, puede causar síntomas respiratorios, rinitis purulenta o vulvovaginitis en las niñas. Y también neumonía de lactante, también del 50 al 75% de las veces que la mamá está infectada y que el recién nacido pasa por el canal de parto, se puede infectar y tener una infección en las vías respiratorias altas. De estos niños que se infectan, el 20% puede evolucionar a neumonía, y los síntomas van a iniciar un poquito más adelante, al contrario de la conjuntivitis, van a iniciar de 3 a 12 semanas después del nacimiento, y se presenta cuando tenemos un pacientito que tiene una neumonía, el 50% de esto, si es por este agente etiológico, va a haber tenido o tiene en ese momento otitis o conjuntivitis, porque pues también va a ser común que se contagien al mismo tiempo en estos lugares, y el 70% va a presentar rinofaringitis. Algunos de los datos clínicos son taquipnea, tos paroxística, poquita fiebre, crepitantes e infiltrados bilaterales intersticiales. Bueno, ahora hablando del diagnóstico, yo le pregunté a una tía que trabaja en el Hospital General y me dijo que casi siempre se hace por anticuerpos la prueba. También puede hacerse PCR, el cultivo o la tinción son menos usados. La tinción se van a ver cuerpos de inclusión característicos, ahí como les puse en la fotito, pero no son tan sensibles. Entonces, pues, no sé si se usa en realidad en la práctica clínica, pero mencionaba el libro que no son tan sensibles. Y el cultivo va a ser menos sensible que las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o las serológicas. Y aparte, los cultivos se tienen que hacer en laboratorios con bioseguridad un poquito más alta. Los laboratorios que pueden hacer cultivos para clamidia pneumoniae y trachomatis tienen que ser con nivel de bioseguridad 2, y las de psitasi con nivel bioseguridad 3. Las muestras generalmente se van a recolectar del primer chorro de la orina, que es pues una forma muy fácil de obtener la muestra, o de exudado endocervical o exudado uretral. Y otras formas también que se pudieran como usar para diagnosticar sería la observación de los frotis rectales, frotis faringeos, conjuntivales o de la región ulcerada cuando ya es linfogranuloma, por ejemplo.
Y el tratamiento, en el libro venían mencionados muchas opciones, pero también chequé la guía de práctica clínica. Y en general, así también como mencionó mi compañera Marla, se usa la acitromicina en muchas de estas por la duración del tratamiento. En las infecciones por Clamidia trachomatis, en infecciones genitales, cuando no está complicada, vamos a usar acitromicina, 1 gramo en una sola dosis. También se puede usar doxiciclina, pero por ejemplo en la guía de práctica clínica hacían mucho énfasis de que el paciente generalmente va a tener un mejor apego al tratamiento si son menos dosis y pues el tratamiento es más corto. Si en ese momento le das una pastilla, ahí se la tome y ya está el tratamiento listo. Se tiene que hacer, especialmente en mujeres, un tratamiento precoz porque pueden causar problemas, como les mencioné, de esterilidad. Y se recomienda la abstinencia sexual por 7 días. También se deben de tratar a las parejas sexuales. En los pacientes con linfogranuloma venéreo, las parejas sexuales de hasta 60 días atrás, o sea, 2 meses atrás, también tienen que ser estudiadas y tratadas si es que tienen la infección. En el linfogranuloma venéreo también se usa la acitromicina y es importante drenar los bubones porque pueden causar fístulas. La epididimitis o enfermedad inflamatoria pélvica no se trata con acitromicina, sino con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, con metronidazol, 200 miligramos 8 horas por 14 días. Tiene que durar 2 semanas aquí el tratamiento. Y en casos de conjuntivitis también se da acitromicina en una sola dosis y se hace cirugía para la triquiasis, que es eso que les mencionaba de que las pestañas como que se voltean para adentro y causan daño mecánico en el ojo. Para clamidia neumonía, también la acitromicina, 1.5 gramos al día, de 3 a 5 días, es el tratamiento más corto. También hay otros esquemas de tratamiento que ahí se los puse, pero como les mencioné, la acitromicina es como que el que más se usa. Y para clamidia citasi, aquí sí se usa doxiciclina, no acitromicina, y se tiene que tener cuidado en controlar las enfermedades de los animales y tener medidas de seguridad adecuadas con los animales, ¿no? Si es que trabajan los pacientes en algún lado o tienen mascotas de este tipo. Bueno, y ahora el caso clínico lo tenemos de Mycoplasma pneumoniae y se los voy a leer. Paciente femenino de 5 años de edad que se hospitaliza por presentar un cuadro clínico de 1 semana de evolución, caracterizado por alzas térmicas no cuantificadas, tratadas con ibuprofeno que mejoran temporalmente por 2 días y luego reaparece la fiebre y se añade tos no productiva, taquipnea y malestar general. Al examen físico se observa paciente en mal estado general, febril, hipoactiva, álgida, piel y mucosas deshidratadas y pálidas. El examen neumológico resalta taquipnea, sonido mate a la percusión en ambos tercios inferiores del tórax con vibraciones vocales y murmullo vesicular disminuido. También se auscultaron estertores crepitantes y sibilancias en ambos hemitórax. Los estudios complementarios a su ingreso destacan hemograma con 8.400 glóbulos blancos, 93.3% de neutrófilos y PCR elevada. Radiografía de tórax con imágenes de relleno alveolar en ambas bases pulmonares, infiltrado intersticial y broncograma aéreo en base derecha. Se inició el tratamiento con cefotaxima y fluoxacilina. A las 48 horas continúa con datos de respuesta inflamatoria sistémica y datos de dificultad respiratoria y en la radiografía de control se observa un derrame pleural izquierdo. Se realizó toracocentesis obteniéndose un líquido amarillo opalescente con pH de 8, densidad de 1.015, supongo que es, glucosa de 69.7 miligramos por decilitro, proteínas 3.2 miligramos por decilitro, LDH 1.85 unidades por litro, leucocitos 18.7, bueno, 18.7 está muy alto, neutrófilos 95, linfocitos
de 4 monocitos de 1, se envió la muestra a cultivo, el cual fue reportado como negativo. Se agregó al tratamiento claritromicina, presumiendo que el agente etiológico es Mycoplasma pneumoniae. A las 48 horas después presenta datos de insuficiencia respiratoria e ingresa a cuidados intensivos y requiere asistencia mecánica respiratoria. Durante su internación en la unidad de cuidados intensivos, presenta un nuevo derrame pleural con neumotórax en hemitórax derecho, por lo que se realiza una nueva toracocentesis evacuatoria y sello de agua. El líquido pleural obtenido es enviado al laboratorio para su estudio. El informe muestra líquido amarillo límpido, pH de 8, glucosa de 64, proteínas 4.3, LDH 1.38 unidades por litro, sin presencia de coágulos o hematíes. Sin presencia de coágulos, hematíes 1-2 por campo, leucocitos 1-3 por campo. A los 10 días de ingresar a la unidad de terapia intensiva, se solicita una nueva radiografía de tórax que muestra una lesión localizada en región pericárdica derecha, compatible con neumatocele y persistencia de neumotórax laminar. Se opta por realizar tomografía axial computarizada de tórax, donde de igual forma se observa neumotórax derecho, lesiones compatibles con neumatocele, pleuritis derecha con adherencias, paquipleura derecha. Al mismo tiempo, se toma una segunda muestra para serología de Mycoplasma pneumoniae, que es IgM positivo, confirmando el diagnóstico. El cultivo muestra crecimiento por Enterococcus, sensible a ampicilina, teicoplanina y vancomicina. Durante su estancia en la unidad de terapia intensiva, la evolución fue lenta y a su vez estabilizada la paciente se indica pasar a terapia intermedia. Y una vez estabilizada, posteriormente es llevada a la sala de pediatría, indicándose completar el tratamiento con claritromicina. La evolución clínica fue satisfactoria y sin complicaciones hasta el día de su egreso y aún se mantiene en observación por bula residual. Thank you. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Micoplasma, clamidia. Nadie, ¿todo bien? Ahorita les comentaba de forma global acerca de los dos microorganismos, orientándome un poquito más a los micoplasmas, pero las clamidias no se quedan atrás desde el punto de vista de lo importante dentro de las patologías que le pueden causar al ser humano. Las clamidias, de hecho, incluso en la cultura popular, han sido muy satirizadas en las películas, y sobre todo en los norteamericanos, ¿no? American Pie y todas esas películas así de mediados de la década antepasada, salen ahí, ¿verdad? Que no has tenido relaciones sexuales, lo más seguro es que no tengas clamidia, entonces, bueno, y cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una patología sumamente frecuente, muy frecuente. En nuestro país son contadas las clínicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Algo que es irónico. ¿Por qué? Porque pues, como humanos pues, nos reproducimos y para reproducirnos tenemos actividad sexual y la actividad sexual conlleva el riesgo de transmisión de algunas infecciones y clamidia es una de ellas, ¿sí? Desafortunadamente la mujer lleva un papel de más complicaciones y de una evolución un tanto más crónica que comparada con el varón, ¿verdad? Pero son infecciones, cuando escuchen clamidia, no piensen mucho en micoplasma, aquí se invierte, ¿verdad? Les dije micoplasma, lo más importante es la neumonía, Mycoplasma pneumoniae. En clamidia, el fondo del iceberg o lo que está por debajo del agua son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, clamidia trachomatis, como ustedes mencionaron, pues puede producir, dependiendo de los serobares, puede producir un tracoma, que en México ya está erradicado. México es un país libre de tracoma. Recientemente pasó eso, no creo que en 2015, algo así. Puede producir el linfogranuloma venéreo, que también es raro encontrarlo. Bueno, que al menos en mi práctica clínica hemos visto un caso y no es un caso que hubiéramos objetivado, al menos desde el punto de vista microbiológico. O sea, pues son un paciente con alto riesgo,
con otras ETS y con un cuadro clínico muy característico al linfogranuloma venéreo. Y por último, pues las infecciones por clamidia que son uretritis o en su caso cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer o enfermedades autoinflamatorias asociadas a clamidia, ¿verdad? Pero a lo que voy acá es de que las personas por debajo de 25 años de edad que son sexualmente activas, se sugiere un escrutinio para enfermedades de transmisión sexual de este tipo, sobre todo si son mujeres. ¿Por qué? Ya les platiqué que las mujeres tienen o pueden tener problemas crónicos que les pueden ocasionar trastornos en la salud que a largo plazo pueden impactar en su calidad de vida, ¿verdad? Por ejemplo, el dolor pélvico crónico, que lo vemos cuando las mujeres terminan su etapa reproductiva o cuando los hombres comienzan también la andropausia, que son dolores muy inespecíficos, son pacientes que no pueden manejar ya porque los trayectos relativamente cortos les molesta estar sentados mucho tiempo, se limitan para hacer actividad física, no se diga actividad sexual, y son dolores que no se explican muy bien, es como si fuera una fibromialgia, pero nada localizada en la pelvis, ¿verdad? Entonces no tiene una causa orgánica al 100% detectable, pero está el dolor ahí, ¿verdad? Entonces se ha reconocido a clamidia, sobre todo en la mujer, como una condicionante de esta patología. Entonces, repito, toda mujer por debajo de 25 años de edad que sea sexualmente activa, se sugiere una revisión para clamidia. Aunque la prevalencia, si diluimos el número en los millones, pues más o menos ronda entre el 5 y el 7%, ¿sí? En los Estados Unidos, estoy hablando de prevalencia de los Estados Unidos. En mujeres heterosexuales, de todos modos es una prevalencia no despreciable, porque las prevalencias cuando son arriba del 2% en una población pues grande, impacta, si lo traspolamos a números absolutos. Entonces hay que hacer una revisión. Generalmente cuando vamos a esta clase me dicen a mí, oye doctor, ¿y las aseguradoras cubren eso? ¿O en el IMSS hacen eso? ¿O en el Hospital General hacen eso? ¿O en el CAPACITS, que es el área donde diagnostican y tratan VIH por la Secretaría de Salud, hacen eso? No en todos los lugares, ¿verdad? De hecho, los asegurados no cubren eso. Habitualmente es un costo que lleva implícito el paciente. Al menos aquí en los hospitales públicos, puedo hablar al menos por mi hospital, no tenemos pruebas para hacer diagnóstico y prevención de ETS, ¿verdad? Háblese de Neisseria gonorrea, Trichomona vaginalis y clamidia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pide eso, doctor? Bueno, si ustedes leyeron el tema un poquito más a fondo de las enfermedades de transmisión sexual, que repito, es el grueso de clamidia, habitualmente son muestras que dependen mucho el tipo de paciente. Por ejemplo, si es hombre y su pareja salió positiva, llega la pareja, ¿sabes qué? Pues fui con el doctor y me diagnosticó clamidia. Me dijo que tú también tienes que hacer la prueba. Ah, ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer una muestra de orina, ¿verdad? Una muestra de la primera orina en la mañana, o se puede hacer también un exudado uretral, y hacemos una PCR, ¿verdad? Hacemos una amplificación de ácidos nucleicos para detectar genes de la membrana externa de clamidia, que habitualmente son PCR múltiples, detectamos otros patógenos también. Si por el contrario, pues el paciente es hombre que tiene sexo con hombres, ¿sí? Aquí vale la pena también explorar la mucosa rectal. Entonces indicamos la toma de un exudado rectal para clamidia también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la proporción de pacientes, hombres que tienen sexo con hombres, sí es mayor que la proporción de mujeres, y por el tipo de conducta sexual, el varón sí puede transmitir de la mucosa rectal a la mucosa uretral la infección con mayor eficiencia que una mujer, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Si por el contrario el varón está positivo y la mujer, asumiendo que es heterosexual, fue contacto, ahora sí, ¿verdad? Va el varón, ¿sabes qué? Pues el doctor me diagnosticó una infección por clamidia y me dijo que tú te tienes que hacer la prueba. En la mujer va a ser lo mismo, un exudado vaginal,
que puede ser autotomado o puede ser en el laboratorio o una muestra de orina, ¿verdad? Ya no hay necesidad de explorar la mucosa rectal. ¿Por qué? Porque no trasciende mucho la infección rectal en la mujer, a diferencia del varón. Otra cuestión donde resalta mucho la clamidia, y esto sí lo veo en la práctica clínica en el hospital, son los casos de abuso sexual. Por ejemplo, me hablan de urgencias. Doctor, tenemos un caso de abuso sexual, ya se levantó toda la cuestión de la denuncia y la valoración por los peritos, pero nada más que queremos su valoración para evaluar si hay necesidad de iniciar una terapia profiláctica, tanto para HIV como hepatitis, como lo que a usted se le ocurra, ¿verdad? Entonces, habitualmente cuando la exposición tiene hablando de clamidia, y de Neisseria, tiene una duración no mayor a 2 semanas, damos tratamiento profiláctico, ¿verdad? ¿Qué utilizamos acá? Pues una tetraciclina y un beta-lactámico. La tetraciclina va a ser para Neisseria, para clamidia y para micoplasma, y la beta-lactámico va a ser para Neisseria y gonorrea, ¿verdad? Entonces, es otro escenario donde la clamidia también vuelve a jugar un papel desde el punto de vista de los casos de abuso, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ahí se enfrenta nuevamente este patógeno. Bueno, doctor, está bien y está padre todo eso, pues ya me dijo que son pruebas costosas, realmente parece que es un problema que se diagnostica en los países del primer mundo, aquí en México no tenemos la infraestructura para bla, 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 todo eso. ¿Yo cómo le voy a hacer para saber si mi paciente tiene clamidia o no? ¿O en quién voy a pensar si mi paciente tiene clamidia o no? ¿Ok? Aquí es donde entra lo incómodo, entre comillas, de la anamnesis y la intención del médico en realmente buscar el problema, porque yo sé que es importante a priori, y aparte de la conducta o el paciente que tenga enfrente, ¿verdad? Y digo incómodo, ¿por qué? Porque todavía en consulta, pues algo tabú tocar la temática sexual, sobre todo si el paciente ha acompañado. Entonces sí es algo que ustedes ya le tienen que tener algo de confianza a lo que van a decir, a lo que van a buscar. Y aparte, pues también pues, dar un ambiente de confianza para que el paciente se pueda abrir del punto de vista de información y poder estancar la información que a ustedes les interesa, ¿verdad? Pues, si tengo un paciente que tiene múltiples parejas sexuales, ¿sí? Son parejas ocasionales, pues, y el paciente tiene menos de 25 años de edad y llega por síntomas urinarios, ¿sí? Pues aparte de pesar una cistitis, pues va a pesar una uretritis, ¿verdad? Entonces, uretritis gonocóxica y no gonocóxica. Gonocóxica, Neisseria gonorrea. No gonocóxica, micoplasma hominis, micoplasma genital, clamidia trachomatis, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Herpes, pues en fin. Entonces, lo más común que es, pues clamidia, ¿verdad? Clamidia es la infección bacteriana ETS más común por encima de todo, ¿verdad? Entonces, ese paciente, ¿qué le puedo pedir, doctor, para poderme orientar? Como la clamidia tampoco se tiñe por gram, ¿sí? Al menos por el tamaño que tiene, ¿sí? Pedimos primero un examen general de orina, y en el examen general de orina van a ver ustedes que como su cuerpo, el cuerpo del paciente detecta que hay un proceso inflamatorio o una bacteria o algo ajeno, imagínense una astilla o muchas astillas dentro de sus células, va a producir una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y eso lo vemos en el ego, en el sedimento, como una piuria o va a haber leucocituria, ¿verdad? Pero en la tinción de Gram de ese sedimento no vamos a ver ninguna bacteria, ¿verdad? Aparte, en el cultivo, si es que le pedimos un urocultivo, no vamos a encontrar nada porque sabemos que la clamidia solamente crece en ciertas líneas celulares. Entonces voy a tener una piuria estéril en un paciente con factores de riesgo, joven, que tiene un cuadro clínico de una uretritis. ¿En quién pienso? Ok, pues pienso en clamidia, ¿verdad? Tal vez no tenga una PCR, tal vez no tenga antígenos, tal vez no tenga inmunofluorescencia, no tenga serología, pero sí tengo toda esa información clínica aunada a un laboratorio que me sugiere esta infección. Entonces, eso es un algoritmo que ustedes pueden hacer de forma práctica para soportar un poquito más el tratamiento que le tengan que dar al paciente. Otra cosa, también esto de la preferencia de macrólidos y demás, los micoplasmas y las clamidias tienen un tiempo de replicación más tardado
que las otras bacterias, más o menos es de horas, ¿verdad? Acuérdense que las bacterias se replican de forma exponencial, ¿verdad? Exponencial quiere decir que pues en minutos son millones, ¿verdad? Pero las clamidias y los micoplasmas, como les comentaba hace un momento, evolucionaron para ser eficientes en cuanto a la energía, eso se reproducen de forma muy lenta, ¿verdad? Entonces, cuando los antibióticos van a trabajar, sea cualquier antibiótico, al antibiótico lo que le interesa es de que la replicación del agente a matar, asesinar, sea rápida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque interfieren en los procesos metabólicos normales. Entonces, es por ejemplo, si ustedes, si por ejemplo quieren envenenar a un ratón, ¿verdad? Y le dan, pues no sé, un veneno así súper potente, se va a morir rapidito, ¿verdad? En cuanto lo pruebe, va a caer al siguiente rápido, ¿no? Pero si le comienzan a dar poquito veneno de diferente tipo, el ratón agarra poquita dosis nada más, va a tardar más tiempo en morir, ¿verdad? Entonces, con las bacterias es algo similar. O sea, si la bacteria tiene una replicación lenta, tengo que dar un medicamento por más tiempo, en cuanto a días, ¿verdad? Independientemente de la dosis. Al menos esa es la hipótesis o esa es la forma de trabajo con las bacterias de replicación lenta. En la clase que vamos a ver, yo creo que mañana, que son micobacterias, van a ver eso, ¿verdad? Para las micobacterias son tratamientos por meses o años, ¿no? Entonces, aquí es igual. La acitromicina tiene una vida media de 4 días. ¿Verdad? Damos una dosis y el antibiótico dura 4 días en el sistema del paciente. Entonces, pues, por eso damos monodosis de acitromicina o damos 3 días de acitromicina. 3 días más 4 días de la vida media, pues son 7 días de tratamiento teórico. ¿Ah? Entonces, por eso elegimos ese medicamento. Y bien dijeron, pues a menos pastillas al día, menos días, pues más apego. Más apego, más éxito clínico y más éxito microbiológico. Entonces, de ahí vienen los días de los antibióticos. ¿Qué otra cosa? Doctor, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Sí. Hablando de micoplasma, otra vez, micoplasma, pulmón, ¿verdad? El doctor nos dijo que micoplasma, el pulmón, a pesar de que gran parte de los micoplasmas afectan el tracto urinario, ¿en quién importa el tracto urinario y micoplasma? Embarazadas, ¿verdad? Pero en el grueso de la población, el pulmón. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Habitualmente cuando el paciente tiene signos clínicos de neumonía, o sea, si yo les llevo a la consulta con el cuadro hipotético que les mencioné hace un momento, el diagnóstico se puede hacer de 2 formas. Una, y le estoy hablando en la práctica, o sea, en lo real. Una es con serología, ¿sí? Entonces, toman muestras, ustedes ya saben que son bacterias que no se van a ver con la microscopía de luz y pues, ¿cómo lo voy a hacer ahí? Cuando no puedo encontrar el microbio, hago un diagnóstico indirecto, ¿verdad? Busco anticuerpos en contra de ese microbio. Entonces, me van a pedir anticuerpos. Los anticuerpos que se titulan, habitualmente los medimos por técnica de ELISA. Entonces, me van a sacar sangre. Entonces, van a buscar mi suero si tiene anticuerpos contra micoplasma, ¿verdad? Entonces, los anticuerpos van a decir positivos a 1, 160, por ejemplo, ¿verdad? O positivos a 10, ¿no? Dependiendo de la técnica que utilicen, ELISA. Y ya, o sea, realmente si tengo un contexto clínico adecuado y tengo una titulación nada más, pues puedo atribuir causalidad ahí, ¿verdad? Ahora que si, por ejemplo, me piden anticuerpos y salgo a 1,160, pero aparte me piden ustedes un antígeno urinario para neumococo y salgo positivo, dicen, híjole, a ver, pues ¿quién fue, verdad? Tengo un neumococo positivo, que es lo más común, y aparte tengo los anticuerpos positivos para micoplasma, ¿no? Entonces me piden una segunda determinación. A diferencia del crecimiento exponencial de los microorganismos, nosotros tenemos un aumento lineal de los anticuerpos, por eso me espero tanto tiempo. Entonces me espero 2 semanas más, me pido otra titulación y los anticuerpos de ser 10,
ahora tengo 60, por ejemplo. Ok, entonces aumenté más de 4 veces en mi nivel basal de anticuerpos, entonces también tuve micoplasma, o sea, tuve una coinfección, ¿verdad? ¿Eso es posible, doctor? Claro que sí. De hecho, la mayor parte de las infecciones, ya lo hemos visto con enterococos, son infecciones por múltiples patógenos. Esa es una manera, ¿sí? ¿Se utiliza? No, ¿verdad? No es tan práctica. ¿Por qué? Porque implica 2 tomas de laboratorio. Y habitualmente el paciente se pierde y el paciente la paga, ¿verdad? Entonces, habitualmente no hacemos eso. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, entonces pedimos una PCR, ¿sí? Lo de hoy y lo de ustedes, en gran parte de las patologías van a ser las PCRs. Ustedes van a ser los médicos de las PCRs. Se van a ir olvidando mucho de las serologías y demás. ¿Por qué? Porque la PCR es una prueba que es muy sensible, es una prueba que es muy específica y es una prueba que ya se está ganando terreno en cuanto a la portabilidad, ¿verdad? Ya van a sacar PCRs que ustedes conectan un puerto al iPhone o al teléfono que quieran y ahí ponen un material y se analiza y listo, ¿verdad? Entonces ya está llegando a ese nivel. Entonces hago una PCR. Puedo hacer un exudado nasofaringio, puedo hacer un exudado faringio o puedo hacer un lavado bronquioalveolar, ¿verdad? O sea, mando una PCR para micoplasma. Habitualmente son PCR múltiples. Entonces me miden micoplasma, Bordetella pertussis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Legionella, en fin, múltiples bacterias, dependiendo, o puede ser una PCR micoplasma nada más, y ahí me dan el diagnóstico, ¿verdad? Ahí sale positivo, ahí se acabó el problema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que utilizamos en la práctica clínica para hacer diagnósticos de micoplasma, ¿sí? Eso es lo que utilizamos en la práctica clínica. Les digo, yo en la práctica veo neumonías caminantes antes del COVID. O sea, veíamos de hecho, el COVID es una neumonía caminante, porque los pacientes hacen hipoxia feliz, andan caminando con neumonía bilateral y hasta que realmente están más mal o hacen una actividad física importante, tienen problemas clínicos que los dejan en urgencias, ¿no? Pero las neumonías caminantes, al menos aquí en la ciudad, es coccidioides tenemos a Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Y neoplasias. Tuberculosis también es una causa de neumonía caminante, ¿verdad? Pero desde el punto de vista en un paciente joven, inmunocompetente, de aquí la localidad, habitualmente es cocci o es micoplasma. Entonces vale la pena buscar estas 2 etiologías, ¿verdad? Entonces, doctor, y si no hay pruebas y demás, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a un tratamiento empírico. Iniciaría con un tratamiento empírico para micoplasma. ¿Por qué? Porque la coccidiomicosis en la mayor parte de los pacientes no requiere tratamiento. Las neumonías agudas, ¿no? Entonces nada más lo vigilamos. Damos una terapia con doxiciclina de forma empírica, revisamos al paciente en las 48 horas, habitualmente ya hay respuesta clínica y bueno, pues inferimos causalidad mediante ese abordaje, ¿verdad? Pero lo ideal es una prueba de diagnóstico y tratar de objetivar la infección. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? No, muy bien. Entonces, micoplasma, el pulmón, clamidia, las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Micoplasma, neumonía caminante, clamidia, uretritis y cervicitis uretritis y cervicitis en mujeres y uretritis en varones, ¿verdad? Clamidia, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Hay que buscar factores de riesgo para pedir pruebas, para ver si son portadores. Si son portadores hay que tratarlos, tanto a hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres se complican y porque el varón es pues vector, ¿verdad? Literal. Entonces ese es el grueso de estas 2 patologías. Si no hay dudas, preguntas, aquí yo les pregunto. Si quieren seguirle, quieren un break o le seguimos con riquezas. Un break.
Sí, un break. Muy bien, entonces, ¿les parece si retomamos a las 4 o es mucho? Sí, está bien. Bueno, entonces a las 4 los volvemos a conectar y iniciamos con Rickettsia. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Gracias.